La nieve y el viento le azotaban directamente el rostro, tan fríos que le quemaban la piel. Cuando salió por la puerta, la figura de una mujer emergió a través de la espesa cortina de nieve. Estaba erguida, sin temblar a pesar de que su cuerpo estaba cubierto de heridas. Una gran mujer apache, de hombros anchos, con los músculos marcándose bajo su abrigo rasgado. Sus pies descalzos estaban hundidos en la nieve. Su cabello negro estaba apelmazado por el viento helado. Cuando Morgan subió más la luz, ella por fin habló, con la voz baja y áspera. Necesito un lugar solo por esta noche. Haré cualquier cosa para servirte. Morgan la miró durante unos segundos. No por la oferta, sino porque reconoció la mirada en sus ojos. La de alguien acorralado sin salida. Sin más opciones. Sin ningún otro lugar a donde ir. Destrancó la puerta y la abrió para que entrara. Una hora más aquí afuera y estarías muerta. Entra. Asa Redmond no dijo nada más. Cruzó la puerta, cada paso pesado. Como alguien que había caminado millas en la desesperación, Morgan la condujo al interior de la casa, cerró la puerta y dejó la tormenta afuera. La chimenea seguía irradiando calor. La pequeña casa, que alguna vez fue pensada solo para una persona, ahora tenía otra respiración dentro, desconocida, poderosa y llena de secretos, y ese invierno ya no estaba en silencio. Morgan llevó a Asa a la pequeña cabaña de madera, donde el calor del fuego los envolvió de inmediato a ambos. Ella se quedó de pie cerca de la puerta como un animal salvaje buscando refugio. La luz de la chimenea se derramaba sobre sus hombros y brazos, revelando cada moretón, cada larga cicatriz grisácea y púrpura. Morgan dejó la lámpara de aceite sobre la mesa y dijo con suavidad, «Ven a sentarte más cerca del fuego. Hace frío». Asa vaciló por un momento, luego caminó hasta la chimenea. Se sentó en el suelo de madera, extendiendo sus grandes manos huesudas hacia el calor. No hizo ningún sonido, pero Morgan podía ver el dolor en cada respiración pesada que daba. Sirvió un cuenco de sopa caliente y se lo entregó. Asa miró el cuenco, luego alzó la vista hacia Morgan y preguntó en voz baja, «¿No tienes miedo de mí?» «No, los hombres blancos normalmente sí», respondió Morgan con sencillez. «Yo solo veo a alguien a punto de morir congelada. Eso es todo». Asa bajó la cabeza y empezó a comer, como si cada cucharada le costara toda la fuerza que le quedaba. Morgan echó algunos troncos más al fuego, y el crepitar llenó la habitación como el susurro familiar de la casa. Cuando terminó, Asa dejó el cuenco y se cubrió las piernas magulladas con la manta que él le había dado. Pasó un buen rato antes de que por fin hablara, todavía sin mirarlo. «Me iré por la mañana. No quiero causar problemas». Morgan entornó los ojos hacia la ventana cubierta de escarcha. Afuera no había nada más que un espesor blanco, y el viento aullaba con tanta fuerza que la puerta traqueteaba sobre sus bisagras. «¿A dónde irás?», dijo Asa. «Nada», continuó Morgan, con voz calmada, pero firme. «La nieve te llega hasta las rodillas. Salir ahí ahora es un suicidio». Asa levantó la mirada hacia él, la desconfianza en sus ojos desvaneciéndose un poco, aunque seguía a la defensiva. «Si me quedo, ¿qué quieres que haga?». Morgan se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. «Nada. Solo quédate hasta que pase la tormenta». Asa lo observó durante mucho tiempo, como si buscara en sus ojos algún significado oculto. Pero Morgan no apartó la mirada. No dijo nada más, solo le entregó otra manta. Al final ella se acostó junto al fuego, y su respiración poco a poco se volvió regular. Morgan se sentó a la mesa, tallando madera para pasar el tiempo, mirando de vez en cuando a la mujer gigante que ahora estaba acurrucada como una niña. Afuera la tormenta blanca seguía gritando, y en la pequeña cabaña de Morgan Hale, una noche extraña se desplegaba en silencio. Una noche que ni él ni Asa sabían que conduciría a algo más porque por la mañana la nieve sería más profunda, el frío más duro, y no podrían separarse como habían planeado.
A la mañana siguiente, Morgan se despertó temprano como de costumbre. Abrió la puerta y miró afuera. La nieve se había acumulado casi hasta el umbral, y el viento soplaba con tanta fuerza que parecía capaz de arrojar toda la cabaña al valle. Nadie, ni siquiera alguien tan fuerte como Asa, podía ir a ninguna parte con un clima así. Asa se despertó poco después que él. Se estiró, y sus músculos sólidos se marcaban claramente bajo la fina capa de su camisa. Miró hacia la puerta, luego se volvió hacia Morgan, con la voz baja pero tranquila. Supongo que todavía no me voy. Morgan le entregó una taza de agua caliente. Adivinaste bien. Asa bebió despacio, luego se levantó y salió con Morgan hacia la parte trasera. En lugar de quedarse quieta, de pronto se agachó y levantó un tronco de árbol roto entero como si fuera una rama para encender el fuego. Morgan se quedó allí mirándola, soltando un silbido bajo de sorpresa. ¿Siempre has sido así de fuerte? Asa se encogió de hombros. Para sobrevivir en mi tribu, tienes que ser fuerte. Durante todo ese día, trabajaron lado a lado reparando el establo de los caballos, despejando senderos, cortando más leña. Asa hacía el trabajo de dos hombres adultos sin quejarse. Morgan no lo dijo en voz alta, pero su presencia hacía que la casa se sintiera más grande y de algún modo más cálida. Esa noche, mientras compartían una comida sencilla junto al fuego, Asa estaba sentada abrazándose las rodillas, con los ojos fijos en las llamas. Entonces, sin previo aviso, dijo, no he estado con nadie en meses. ¿Y tú? Morgan se quedó inmóvil por un momento. Dejó su cuenco, se recostó en la silla y respondió con calma, no espero eso de ti. No estás aquí para pagar la bondad. Asa lo miró desde el borde de la luz del fuego. Bajo el resplandor cálido, su rostro fuerte se suavizó por un momento. El hombre que conocí antes que a ti no pensaba así. Morgan respondió lentamente. Yo no soy él. Asa no dijo nada más. Pero su mano, que había estado aferrando la manta con fuerza, por fin se relajó, como si acabara de soltar una pesada carga. Esa noche, Morgan yacía en su cama mientras Asa dormía en el suelo cerca de la chimenea. Pero el espacio entre ellos había cambiado. Ya no había cautela, ya no había desconfianza. Solo dos personas protegiéndose mutuamente de un invierno brutal. Antes de que el sueño la venciera, Asa dijo en voz baja. De espaldas a él mañana. Te ayudaré con lo que haya que hacer. No estoy acostumbrada a tomar sin dar algo a cambio, respondió Morgan desde la oscuridad. Aquí, Asa, no me debes nada. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero por primera vez, en la cabaña de madera de Morgan Hale, el silencio ya no era solitario. Era el comienzo de algo compartido. En los días que siguieron, la ventisca no mostró señales de piedad. El viento aullaba sobre el techo de la cabaña de madera. Esa noche, cuando el fuego ardía con más intensidad, Morgan notó algo extraño. Asa estaba sentada inmóvil, demasiado inmóvil. En vez de mirar las llamas, estaba mirando el rincón oscuro de la habitación donde las sombras se alargaban como un fantasma del pasado. Añadió otro tronco al fuego y luego preguntó con suavidad, las heridas en tus hombros. Esas no fueron del sendero de la montaña, ¿verdad? Asa no respondió enseguida. Su rostro siguió vuelto hacia las sombras. Sus ojos oscuros enfocados en un lugar que ya no existía. Al final habló. No la montaña. La gente me hizo esto. Morgan se sentó junto a ella, dejando justo la distancia suficiente para que no se sintiera acorralada. ¿Quién? Asa todavía no lo miró. Se quitó la manta de los hombros, revelando las cicatrices largas y profundas, los moretones púrpura, algunos torcidos y curados en líneas torcidas. Mi propia tribu. Morgan se quedó helado. Asa continuó, con voz baja y firme. Casi demasiado firme. Querían que yo fuera concubina de un anciano. Un hombre con poder, tierras y guerreros.
Yo dije, no. Curvó el labio, no en una sonrisa, sino en algo amargo, como burlándose de su propio destino. Dijeron que yo era una traidora. Me golpearon, me dijeron que no merecía vivir entre ellos. Morgan apretó el puño, aunque su voz siguió calmada. Entonces te expulsaron. Asa asintió lentamente. Me arrastraron hasta el borde del valle. Dijeron, vete. Ya no eres una de los nuestros. Así que me fui. Desde allí hasta aquí sin más que mis pies y el fuego en mi pecho. Morgan miró las cicatrices, luego sus ojos orgullosos e indoblegables. Nadie tiene derecho a hacerte eso. Nadie. Asa por fin se volvió para mirarlo. Su mirada ya no era afilada como había sido la primera noche, sino que estaba llena de un cansancio que nunca había dejado ver a nadie. Te puse a prueba, dijo en voz baja. Desde aquella primera noche, incluso la pregunta que hice sobre los hombres, necesitaba ver si eras como ellos, respondió Morgan. Si necesitas oírlo otra vez, la respuesta sigue siendo no. Asa respiró hondo, y por primera vez dejó ver el dolor en carne viva y sin defensas. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí a salvo. La chimenea crepitó como si exhalara un largo suspiro. Y en ese momento, en el corazón del invierno más cruel, Asher Radmon abrió la puerta a su pasado, y Morgenthau la cruzó con una ternura silenciosa que no necesitaba palabras. Muchas gracias por estar aquí. Si esta historia te trajo recuerdos de tardes polvorientas, de cascos retumbando en tu pecho, por favor suscríbete a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos otra vez. Y te contaré una historia más del oeste. En los días posteriores a que Asa se sinceró, la cabaña se sintió distinta. No más pasos cautelosos. No más miradas recelosas como al principio. Asa se acostumbró a que Morgan añadiera leña al fuego antes de que ella despertara. Se acostumbró a la taza de agua caliente esperándola ya sobre la mesa, y a la forma en que él reparaba en silencio las grietas en la pared cerca de donde ella dormía. Y Morgan se acostumbró al sonido firme de los pasos de Asa afuera. A la manera en que levantaba troncos que a él le tomaba un minuto entero apenas arrastrar. Se acostumbró a la sensación de que hubiera alguien más en la casa. Sin embargo, nunca se sintió abarrotada. En una tarde tardía de invierno, Asa estaba en la puerta, con los brazos cruzados, los ojos mirando a través del valle blanco, el aliento convertido en una fina niebla. Flotando sobre su rostro fuerte e inmóvil, Morgan se colocó a su lado, sosteniendo una taza de café caliente. El cielo está tranquilo hoy. Asa tomó la taza y calentó sus manos con el vapor. Entonces, de la nada, preguntó, con voz apenas por encima de un susurro. Cuando llegue la primavera, ¿qué pasará entonces? Morgan no dijo nada. No respondió enseguida. Porque sabía que ella no estaba hablando solo del clima. Asa estaba preguntando por sí misma, por ellos, por ese techo sobre sus cabezas, por algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. Se sentó en el escalón del porche junto a ella. ¿Qué quieres que pase? Esa pregunta hizo que Asa girara un poco la cabeza, y por un breve momento. Sus ojos oscuros parpadearon con incertidumbre. En ese instante, tenía miedo de perder aquello en lo que apenas había empezado a confiar. No respondió, pero sus dedos apretaron la taza solo un poco más. Como intentando aferrarse a su calor, Morgan miró hacia el valle, con voz baja pero firme. No tienes que irte, a menos que eso sea lo que elijas. Un largo silencio se tendió entre ellos. Entonces Asa se sentó a su lado en el escalón, y su hombro rozó ligeramente el de él, apenas un toque. Pero decía más de lo que cualquier palabra podría decir. Nunca pensé que existiera un lugar que yo pudiera elegir. Susurró. Morgan se volvió hacia ella. Ahora sí. Asa soltó un largo aliento, como dejando caer un peso que había cargado durante años. Se inclinó hacia el hombro de Morgan. No mucho, solo lo suficiente para que él supiera.
Había tomado su decisión, aunque no la hubiera dicho en voz alta. La brisa nocturna barrió el porche, llevando consigo el aroma de la madera de pino húmeda. El cielo se oscureció a lo lejos, pero no había tormenta en el aire, solo la quietud apacible de un invierno llegando a su fin y la promesa silenciosa de algo nuevo esperando comenzar. En esa cabaña de madera, dos personas que antes vivían en silencio estaban aprendiendo a estar una al lado de la otra. Y desde aquella tarde, tanto Morgan como Asa lo entendieron. La primavera traería una respuesta. El invierno por fin había empezado a retirarse. La nieve seguía siendo profunda, pero el viento ya no aullaba. Por la noche, los silbidos agudos ya no atravesaban las paredes de madera. Una mañana, Morgan se puso su abrigo pesado, cerró la puerta del establo y dijo, «Necesito hacer un viaje al pueblo». Asa lo miró, con un destello de preocupación en los ojos. ¿Cuánto tiempo? Mediodía. Regresaré antes de que caiga la noche. Asa asintió. Claro, Morgan pudo ver la tensión detrás de sus rasgos fuertes. Ella no estaba acostumbrada a que él se fuera. En el fondo, había una preocupación silenciosa. Él le tocó el hombro con suavidad. Volveré. No te preocupes. Asa apretó los labios, luego volvió a asentir. Morgan se alejó cabalgando. Asa se quedó en la puerta hasta que el sonido de los cascos desapareció entre los pinos. El pueblo al pie de la montaña estaba abarrotado y era ruidoso de una manera que a Morgan nunca le había gustado. Pero hoy estaba allí por otra cosa. Se paró frente a la oficina del abogado local y escribió las palabras con letras claras. Hacia Red Moon, residente permanente bajo la protección de Morgan Hill. Cuando el sello rojo fue estampado sobre el papel, Morgan sintió que algo grande acababa de ser reparado. No era posesión. Era pertenencia, estatus, seguridad, un reconocimiento legal de que Asa ya no era alguien expulsada. Regresó cabalgando al atardecer, cruzando colinas nevadas que brillaban púrpuras bajo la puesta del sol. La puerta se abrió antes de que Morgan pudiera llamar. Asa estaba allí, esa mujer alta y poderosa que una vez soportó las palizas de toda una tribu. Pero ahora sus ojos brillaban con un alivio inconfundible. Volviste. Te dije que lo haría. Morgan le entregó el papel. Asa lo tomó con ambas manos, leyendo las líneas como si no terminara de creerlas. Luego levantó la vista. ¿Por qué hiciste esto? Morgan respondió con sencillez. Porque mereces un lugar al que pertenecer. Asa guardó silencio durante mucho tiempo. Sus labios fuertes temblaron apenas un poco. Dejó el papel sobre la mesa y luego dio un paso más cerca. Esa noche, el viento se deslizó suavemente por el porche. La nieve caía despacio, suave, como polvo blanco. Asa entró en la habitación de Morgan sin vacilar. Se quedó junto a su cama. Su voz baja y firme como un redoble de tambor. Me quedo. Morgan levantó la mirada hacia esos ojos oscuros, antes llenos de nada más que dolor. Asa susurró, quiero vivir contigo. Morgan no la atrajo hacia sí, y no la detuvo. Asa se acostó a su lado, y comenzaron a besarse, dándose calor en el lenguaje del tacto. Afuera, el invierno moría. Pero dentro de la pequeña cabaña de Morgan Hill, algo completamente nuevo estaba naciendo. La primavera no llegó con una luz deslumbrante, sino con el extraño silencio de la nieve derritiéndose. Pequeños parches de hielo se convirtieron en arroyos que goteaban entre las rocas. El aire estaba húmedo, llevando el débil aroma del pino, el olor de la vida regresando. Asa estaba de pie en la puerta, mirando hacia el valle mientras poco a poco cambiaba de color. Su cabello negro caía sobre sus amplios hombros, y la brisa hacía que su fina camisa ondulara suavemente con cada respiración. Seguía siendo la mujer fuerte que Morgan había conocido. Pero sus ojos ya no se veían tan perdidos, tan salvajes. Morgan salió detrás de ella, sosteniendo 2 tazas de agua caliente. Se ve mejor que el invierno, ¿no?
Asa tomó la taza y bebió un sorbo. Nunca había visto derretirse la nieve. Con alguien a mi lado. Morgan se colocó lo bastante cerca para que su calor la alcanzara. Asa, quiero llevarte a algún lugar. Ella inclinó un poco la cabeza, cautelosa no de él, sino de algo que no podía prever del todo. Morgan solo sonrió. Ven conmigo. Caminaron por el bosque de pinos detrás de la casa, donde el suelo había empezado a mostrar parches suaves, húmedos y marrones. Cuando llegaron a un pequeño claro, Morgan se detuvo. Era el pino más grande de la ladera de la montaña, el lugar donde habían encendido fuegos durante los primeros días del invierno. Cuando Asa todavía mantenía su distancia, Asa miró alrededor. ¿Por qué aquí? Morgan se quedó frente a ella, respiró hondo y habló, no nervioso, sino claro. Tu presencia aquí hizo de este lugar un hogar. Asa entrecerró un poco los ojos, sin entender del todo. Morgan se acercó medio paso. Te quedaste conmigo, y yo quiero que los dos. Se rascó la cabeza. Un poco torpe, un momento silencioso se instaló entre ellos. Asa lo miró, sus ojos oscuros cambiando, no con miedo, sino con otra cosa. ¿Qué es lo que quieres? Morgan asintió. Quiero casarme contigo. No porque necesites refugio, sino porque quiero eso contigo. Asa bajó la vista hacia sus manos. Manos que una vez estuvieron magulladas y ensangrentadas. Manos que habían luchado contra toda una tribu para conservar su libertad. Y ahora esas manos temblaban ligeramente. Alzó una y tocó el pecho de Morgan. Justo donde su corazón latía firme, como una promesa que nunca se rompería. Entonces Asa dijo con suavidad, con la voz baja y cálida. Seremos una familia. Morgan no se apresuró a abrazarla. En cambio, apoyó su frente contra la de ella como dos guerreros sellando un voto. Y en ese momento, no hacían falta testigos, solo los pinos susurrando, y dos almas que una vez estuvieron solas, eligiendo ahora pertenecer una a la otra. La boda tuvo lugar esa misma tarde. Sencilla, pacífica y extrañamente hermosa bajo el bosque de pinos y un cielo azul pálido. Asa Redmond ya no era una desterrada. Era la esposa de Morgan Hill. Ese verano llegó antes de lo habitual. La nieve se había derretido por completo de las laderas de la montaña, revelando prados verdes y flores silvestres doradas extendiéndose por las colinas. El viento ya no llevaba la mordida del frío. Olía a resina tibia de pino, llena de vida. En el patio de la cabaña de madera, Asa estaba tendiendo unas mantas gruesas para que se secaran. La luz del sol iluminaba su ancha espalda mientras el viento hacía que su camisa ondulara suavemente con cada respiración. Su cuerpo seguía siendo musculoso y fuerte. Pero ahora había algo más suave en sus movimientos, más sereno, como si este lugar se hubiera convertido de verdad en su hogar. Morgan salió del establo, con aserrín todavía pegado a las manos. La llamó, tómate un descanso. El sol está demasiado fuerte. Asa se volvió hacia él. No se acercó de inmediato, solo lo miró con la más leve sonrisa. Luego puso una mano sobre su vientre y dirigió esa sonrisa directamente a sus ojos. Morgan se quedó inmóvil. Asa. Ella se acercó despacio. Sin hablar, tomó la mano de Morgan y la puso sobre su estómago, todavía plano, pero con una extraña y suave calidez en su interior. Dentro de unos meses, dijo en voz baja, habrá una persona más en este hogar. Morgan no pudo hablar. Solo atrajo a Asa a sus brazos. Una mano se envolvió alrededor de su cintura, la otra siguió descansando sobre su vientre, como si nunca quisiera soltarla. En ese momento, los sonidos del bosque se desvanecieron, dejando solo el ritmo de sus respiraciones fundiéndose. Gracias. Ella le tocó la mejilla, con la voz baja y firme. No me des las gracias. Nos elegimos el uno al otro y estamos construyendo el futuro juntos. En las semanas que siguieron, Morgan empezó a arreglar la cabaña.
Añadió ventanas para dejar entrar la brisa, reparó el techo para que la lluvia no se filtrara, y construyó una cuna de madera tosca pero resistente junto a la cama. Asa se rió al verla, pasando suavemente los dedos por la veta lisa. ¿Hiciste todo esto tú solo? Quería preparar todo con mis propias manos. Asa miró a su hombre, el que nunca exigía, nunca forzaba, sino que simplemente le había dado un verdadero hogar. Puso una mano sobre su vientre y dijo, medio en broma, este niño será fuerte. Nacido de dos personas que no se quiebran fácilmente. Morgan se rió y la acercó más a él. Esa tarde, estaban en el porche viendo cómo la puesta de sol se derramaba sobre el valle. La mano de Morgan descansaba sobre el hombro de Asa. Ella se inclinó suavemente hacia él. Una imagen sencilla, pero para ellos era la forma más pura de paz. Asa susurró, antes no tenía ningún lugar al que regresar, pero ahora este es mi hogar. Morgan respondió sin vacilar. Es nuestro hogar. Dentro de aquella cabaña de madera donde antes no había habido nada más que vientos fríos y un hombre solitario, ahora vivían un refugio cálido. Una esposa fuerte y un futuro que crecía en silencio dentro de ella. Una familia real, y no volverían a separarse. Amigo mío, a veces una persona es más fuerte no cuando lleva un arma, sino cuando se atreve a dejar entrar a alguien en su vida. El dolor nos enseña a construir muros, pero solo la confianza nos ayuda a sanar. El amor no viene a llenar el vacío. Viene a recordarnos que todavía somos dignos de ser vistos, de ser apreciados. Y a veces lo que salva un alma no son los grandes gestos, sino la presencia constante de alguien que se queda. Alguien lo bastante paciente para esperar a que nos abramos y lo bastante bondadoso para no marcharse jamás. Al final, siempre espero que encuentres paz y felicidad donde quiera que estés. Te quiero, mis queridos oyentes de Wild West Storytelling. Déjame saber qué piensas de esta historia. Deja un comentario abajo. Pulsa 8 si te gustó y no olvides suscribirte para más poderosos relatos del oeste que vienen.